Bien, aquí vamos a comenzar con los hermanos aquí en Facebook también. Hoy vamos a tener un tema que es muy interesante y que es de mucha preocupación para mí, porque es un compromiso bastante delante de Dios. Hay una polémica dentro del seno de la iglesia, de unos que dicen que es necesario recibir el Espíritu Santo para ser salvo, y otros que dicen que no es necesario recibir el Espíritu Santo para ser salvo. Yo quiero esto aclarar. Hay varias versiones en cual la iglesia, uno de ellos, esta versión que está circulando dentro de las iglesias cristianas, pues la iglesia del Señor, las iglesias cristianas son muchas iglesias, pero esta enseñanza yo quiero que usted entienda que la enseñanza que yo doy es desde el punto de vista de Jesucristo. ¿Por qué? Porque haciendo el punto de vista desde Jesucristo, yo no puedo dar mi punto de vista de que tenga de la Biblia, porque por eso salen las diferentes iglesias y podemos decir con sus puntos de vista. Un saludo para la hermana Maribel Vázquez y William Ardila, Dios les bendiga. Las 26 personas en Disney, Dios les bendiga. Es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Dentro del seno de la iglesia hay una controversia. Unos dicen que es necesario recibir el Espíritu Santo para ser salvos y otros dicen que no es necesario. La verdad es que la iglesia ya creció y dejó de ser niño, vamos a decir, y está haciendo preguntas de adultos. ¿Es necesario recibir el Espíritu Santo para ser salvo? Y una de las respuestas que a mí me pareció muy correcta fue la del hermano Álvaro Torres, que él dice, ¿es necesario recibir el Espíritu Santo? Sí, claro, está dentro del paquete de salvación, pero no es necesario para ser salvo, porque Jesucristo, bueno, a él le faltó decir eso, Jesucristo dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Él lo dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que lo dice es Jesucristo. Yo agrego eso, y el que lo dice es Jesucristo. Entonces, si lo dice Jesucristo, es importante nosotros entender que para ser salvo es el que creyere y fuere bautizado, pero recibir el Espíritu Santo está dentro del paquete de salvación, como dijo el hermano Álvaro Torres. Algo que debemos de tener cuidado es no decir ya que eso es una herejía. Porque ahorita vamos a mirar y la hermana Marcelita Bonita me pregunta, ¿necesitamos sentir la presencia del Espíritu Santo? Claro que se necesita, mi hermano. Ahora, hay diferentes dones, que es el don de hablar en lenguas, el don de discernimiento de espíritu. Hay diferentes ministerios y diferentes operaciones del Espíritu Santo. Rafael Pineda, Dios te bendiga. Jorge Horacio Sala, Dios te bendiga, hermano Horacio. Amén. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta esto, porque esto se ha formado una polémica y de pronto caímos en una debilidad que es el juzgar. No podemos decir que es una herejía dentro de la iglesia, porque no es herejía, es una pregunta que se está haciendo. Y yo les voy a explicar esto desde el punto de vista de Jesucristo. Desde el punto de vista de Jesucristo, ¿para qué recibimos el Espíritu Santo? Léame, por favor, busquen en su Biblia, hermano Robinson Escobar, bienvenido, Dios le bendiga. Busquemos en la Biblia en Hechos capítulo 1 y versículo 8. Es bien importante esto. ¿Por qué? Porque es importante. El punto de vista de Cristo. ¿Para qué nosotros recibimos el Espíritu Santo, mis amados hermanos? Hechos 1.8, si alguien lo puede leer, hermano Héctor, por favor, ¿cómo nos dice Jesucristo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si ustedes ven en el libro de Hechos capítulo 1 y versículo 8, está hablando nuestro Señor Jesucristo. Él dice claramente, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, desde el punto de vista de Cristo, es recibir ¿qué? Poder. ¿Para qué recibe uno poder? Ustedes ven que Jesús, Lila Alemán, Dios le bendiga. Si ustedes ven en la Biblia, porque este es un tema bastante que de pronto alguien entra como en una emoción y va a tildar a los hermanos que dicen que el Espíritu Santo no es necesario recibirlo para ser salvo, como si fuera una herejía, y no es así. Los hermanos no están diciendo que no es necesario, ellos están diciendo es que no es el asunto para ser salvo, y ahorita yo les voy a explicar cantidad de cosas que hay sobre esto. El hermano Roy Lenin me manda un versículo y dice, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Cuando se refiere a mí mismo, Jesucristo dice, basta al discípulo ser como su maestro. Por ello yo les digo, entre más nosotros, si nos llenamos del Espíritu Santo, mucho mejor, hermanos.
pero no digámosle a un hermano que no ha recibido el Espíritu Santo que va a ser condenado, porque, hermano, hay muchas partes en la Biblia que usted va a encontrar en el libro. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 27 y versículo 52. Jesucristo comienza a predicar el Evangelio. Y muchos de los que oyeron la predicación del Evangelio se murieron y no estaban en el día de Pentecostés, o sea, no habían recibido el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo descendió en la fiesta llamada de la Pentecostés. Hermana Eli Aroca, Dios te bendiga. Damián Flores, Dios te bendiga. Entonces, en Lucas 27, 52, ¿qué nos dice? 27 no Mateo 27, 52. Aquí es Mateo. Mateo 27, 52. Estos versículos tengan en cuenta, hermanos, porque no podemos nosotros dentro del cuerpo de Cristo decirle a alguien que es un hereje cuando no es verdad. Ahorita les voy a explicar por qué. Y tenemos que tener cuidado porque dice, no juzguéis para que no sea juzgado. Entonces vamos a hablar las cosas, vamos a aclarar las cosas desde el punto de vista de Jesucristo. ¿Qué nos dice en Mateo 27, 52, hermana Ana? Que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Y qué más? Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y si usted lee en el 51, ¿qué es el 51? ¿Qué le pasó al velo del templo? Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hago yo la pregunta. Habían muerto unos hermanos que habían oído el mensaje de Cristo y durmieron el Señor. Y cuando Cristo resucitó, ellos resucitaron. Díganme, ¿a qué hora recibieron ellos el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, desde el punto de vista, recuerden, hermanos, estos son versículos claves. Jesucristo lo dice en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Quiénes reciben poder? Los que tienen, ¿qué? Autoridad. Ya Jesucristo le había dicho a los apóstoles, os doy autoridad de echar, ¿qué? Fuera demonios, fuera de hacer sanidad y todo eso. Entonces ahora les va a dar que el poder, o sea, ya les va a certificar de que pueden ejercer ya totalmente, porque mientras Cristo estaba con ellos, Jesucristo los respaldaba. Entonces ellos reciben poder. ¿Para qué reciben el poder? Recuerden esto. Hay un grupo de personas que reciben a Cristo y son salvos. Estas personas habían muerto, dice ahí. Y cuando Cristo resucitó, ¿qué les pasaron a ellos? Resucitaron. Mi pregunta es, ¿cuándo ellos recibieron el Espíritu Santo si el Espíritu Santo no había descendido? Entonces, el Espíritu Santo, desde el punto de vista de Cristo, es para recibir poder y está, escúchenme bien, dentro del paquete de salvación, pero para ser salvo. Está el punto de vista de Cristo, dice, el que creyere y fuere bautizado será que salvo, bajo la condición de que si permaneciere fiel hasta el fin, este será salvo. Entonces, el Espíritu Santo es para recibir poder. Ahora viene la pregunta, ¿quiénes son los que reciben poder? Lo que es una autoridad. Por eso Jesucristo dice que Él nos hizo a nosotros, ¿qué? Reyes y ¿qué? Sacerdotes. Y sacerdotes. Entonces Jesucristo va a gobernar, va a tener un reinado milenial. Y los que reciben ese gobierno tienen una autoridad, pero ellos tienen un conocimiento, porque una autoridad sin conocimiento en leyes es un atropello. Pueden caer en una exageración de autoridad y pueden cometer injusticias. Entonces por eso es que nosotros debemos de conocer la justicia del reino de Dios, que tiene esos tres poderes, que es la parte ejecutiva, la parte judicial, la parte legislativa y la parte ejecutiva. Si un policía no conoce las leyes y va y tiene esa autoridad y tiene el poder ya concedido para hacer su función, pero no conoce las leyes, va a cometer muchas injusticias. Entonces lo que Dios hace es que a los apóstoles les dice, mire, vayan y queden en Jerusalén allá y reciban el Espíritu Santo y ahí comiencen a ejercer esa autoridad con poder. Hago la pregunta, mis amados hermanos. Jesucristo estuvo predicándole a 5,000 personas, después 4,000, y cuando Él ascendió a los cielos, habían más de 500 discípulos, y los únicos que estaban en el día de Pentecostés eran 120 personas. ¿Cómo vamos a decir que los otros que eran discípulos de Cristo, no van a ser salvos? Nosotros no estamos para dar ese veredicto y esa sentencia. Por eso Jesucristo dice, el que creyere y fuere bautizado será que salvo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con Abraham, Isaac y Jacob? Que nunca recibieron tampoco el Espíritu Santo. Hermana Damián Flores, Ana Torres, Héctor Fabián Betancourt, Gerardo Hernández, Dios les bendiga, de Fusagasugá. Dios te bendiga, hermano Gerardo. Bueno, es muy importante esto. Por eso en la iglesia ahorita hay
un pastor no tiene que dejarse llevar por las emociones y decir que es una herejía cuando no lo es. Son preguntas de una iglesia que ya llegó a sus 80 años y está haciendo preguntas de adulto. Yo cuando era niño hacía preguntas de niño, pero cuando llegué a adulto hago preguntas de adulto. Entonces, preguntemos al Señor Jesucristo, ¿para qué es el Espíritu Santo? Hechos 1:8, recibiréis poder. ¿A quién se le da el poder? A las autoridades. Entonces, el que creyera y fuera bautizado será que es salvo. Yo les he dado el ejemplo de Mateo 27:52. Habían unos hermanos que habían dormido, Cristo les había predicado, entendieron el evangelio. Por eso es que dice Jesucristo, el que oye mi palabra aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. El que oye mi palabra aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Entonces, hermano Roger Lenny, ya ahorita leo el versículo, gracias por su aporte. Es bien importante esto, el que oye mi palabra, ¿qué? Vivirá. Entonces hago la pregunta, si oímos la palabra de Cristo y la practica y vive, ¿es porque eres salvo o no es salvo? Es salvo. Entonces, esto es lo importante. Prediquemos la Biblia desde el punto de vista de Jesucristo. Juan 3:5, el nacer. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sin agua y sin Espíritu no se puede entrar en el reino de los cielos. Es correcto. Pero ahora entendamos que esa frase está, la E es en minúscula. Y el Espíritu Santo es en mayúscula. Para eso lo hicieron los traductores, para distinguir el Espíritu Santo del Espíritu. Entonces, ¿qué es nacer de agua y del Espíritu? Se nos ha enseñado en la iglesia que nacer de agua es el bautismo normal y nacer del Espíritu es el bautismo del Espíritu Santo. Yo le voy a explicar esto, hermano. Lo que es nacido de la carne, carne es lo que es nacido del Espíritu. Está en mayúscula, es el versículo 6. Lo que es nacido del Espíritu, puede leerme ahí en la Biblia, por favor. En Juan capítulo 3, donde dice, lo que es nacido de la carne es carne y lo que es nacido, dígame. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu Santo, del Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ahí hay un E y un E minúscula. Si usted va a Juan 6, Juan 6:63 dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son ¿qué? Espíritu y son vida. Entonces, el nacimiento no es solamente porque usted reciba el bautismo en agua. Es porque usted oiga las palabras de Cristo. Jesucristo dice en Juan 6:63. Puede leerlo, hermano Héctor. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado. Son espíritu y son vida. Está hablando Cristo en Juan 6:63. Las palabras que yo hablo son ¿qué? Espíritu y son vida. Entonces las palabras de Cristo, cuando nosotros las practicamos, es el nacimiento de nosotros en espíritu. Eso es. Y vuelvo y aclaro, están las palabras en tinta roja. No es mi punto de vista, mis amados hermanos. En Colombia no es mi punto de vista, es el punto de vista de Cristo. ¿Usted cree que Cristo se puede equivocar? No, Él es nuestra máxima autoridad y por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso Cristo dice, pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras no pasarán, porque es la verdad absoluta. Entonces, las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Cuando yo las practico, he nacido de espíritu, comienzo a nacer en el espíritu. Cuando yo practico las palabras de Cristo. El punto de vista de Cristo, ¿recibimos al Espíritu Santo para qué? Hechos 1:8, recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿A quién se le da el poder? A lo que se le da la autoridad. A la autoridad se le da el poder. Entonces hay un aviso acá, le he contestado al hermano Roger Lenis, nacer de agua. Y nacer de agua es la misma palabra. En la palabra está el bautismo y está del nacer del Espíritu. Pero recibir el Espíritu Santo es recibir power, recibir poder. Ahora, si Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida, y yo llego y las oigo y las practico, yo estoy naciendo de ese espíritu. Por eso en Efesios 4:23 dice lo siguiente, hermano Roger, y para todos los hermanos en Cristo. Él dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y revestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿cómo yo renuevo el espíritu? Yo renuevo el espíritu pues con otro espíritu. ¿Y cómo es esa renovación?
la mente, todo aquello que yo traigo de mis puntos de vista, hay que hacerlos a un lado y quedarme con las palabras de ¿quién? De Cristo, que es el nuevo espíritu para mí. Ahora usted dirá, ¿y cómo así? Claro, para obtener la imagen de Dios, 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo cegó ¿qué? El entendimiento, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y mira lo que dice, la luz del evangelio, o sea, las palabras de Cristo, de la gloria de Cristo, dice que es, escúcheme bien, que es la imagen de Dios. Una bienvenida a las 27 personas. Me he desconectado aquí en Facebook. Gracias por sus 454 likes. Estamos esperando aquí que se vuelva otra vez a conectar. Entonces vamos a mirar. Ya ahorita vamos a terminar ya. Es importante esto, que nosotros tengamos en cuenta el punto de vista de ¿quién? De Jesucristo. Eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a darle tiempo a ver si se conecta nuevamente, porque se nos desconectó Facebook y esta es la parte que a veces no me gusta, pero algún día, bueno, voy a tener otro celular ya con su internet propio y todo como lo tengo en este, que no tengo ningún problema. Bueno, vamos a esperar un ratico. Vamos ahora, es bien importante esto, hermanos, y he sentido hacer esto con la ayuda de Dios, porque hay una polémica dentro del seno cristiano, como también lo que es arrebatar. A veces se dice, vamos a arrebatarle al diablo lo que nos ha quitado, vamos a arrebatar, y está mal usado. Jesucristo dice, el reino de los cielos sufre violencia, desde Juan Bautista el reino de los cielos sufre violencia, y los valientes ¿qué? Lo arrebatan. Nosotros arrebatamos son las cosas de Dios, pero a Satanás no le arrebatamos nada, porque yo no necesito nada de Satanás. Entonces, a veces se tergiversan las cosas. Y ese es otro tema que tengo para otra ocasión. Bueno, gracias, discúlpenme por la interrupción, gracias a Dios que otra vez, Dios le bendiga, de hermano, saludo en el nombre de Jesús desde la ciudad de Bruselas, país Bélgica. Tengo una pregunta, hermano, ¿hay diferencia entre recibir el Espíritu Santo y ser sellados con el Espíritu Santo? Bueno, Efesios 4:23, renovado el espíritu de vuestra mente. ¿Con qué yo renuevo el espíritu? Con otro espíritu. ¿Cuál es el otro espíritu? Las palabras de Cristo. ¿Usted cómo renueva una cocina? Con otra cocina. ¿Usted cómo renueva un juego de alcoba? Con otro juego de alcoba. Entonces, nuestro espíritu con las palabras de Cristo. Tengo una pregunta, hermano. ¿Hay diferencia entre recibir el Espíritu Santo y ser sellados con el Espíritu Santo? Efesios 1:13. Jesucristo dice, Efesios 1:13, dice, el apóstol Pablo le manda una carta a los de Efesios y le dice lo siguiente. Desde el día que ustedes, puede leerlo, hermano Héctor, para estar más seguros de cómo dice. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de promesa. Amén, hermano Roger, Efesios 4:23, ahí le doy la cita. David Gómez, Dios te bendiga. Emilia Hidalgo Montoya desde Costa Rica, bendiciones, hermano. Emilia Hidalgo Montoya, Dios te bendiga. Miren, mis amados hermanos, ¿por qué es necesario que el pueblo de Dios adquiera conocimiento? ¿Pero conocimiento de qué? ¿Desde el punto de vista de una organización cristiana? No, desde el punto de vista de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Qué dice Jesucristo? Basta el discípulo ser como ¿qué? Como su maestro. Y es necesario que nosotros tengamos la mente de Cristo, hermanos. La pregunta de la hermana de Bélgica, ¿qué hay diferencia entre recibir el Espíritu Santo y ser sellados con el Espíritu Santo? Efesios 1:13 dice, desde que creíste fuiste sellados con el Espíritu Santo. Este versículo hay que entenderlo. Muchos dicen, desde que yo creo ya recibí el Espíritu Santo. Y es una interpretación totalmente a la ligera. El apóstol Pablo manda, en el versículo 1 dice, a los santos y fieles que están en Éfeso, saludos yo, entonces les manda una carta. Ese versículo de Efesios 1:13 tiene que conectarlo con Hechos capítulo, mírenme a ver si es 19, y léame el versículo 1, Hechos 19:1, para que sepan cómo fue que ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿ya? David Gómez, Dios te bendiga. Las 27 personas en Lead Me, Dios te bendiga. Gracias por los 461 likes en Lead Me. Amén. Entonces, ¿qué nos dice el 19:1?
Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído ni hay Espíritu Santo. Mire lo que pasó en Hechos capítulo 19. Si con solamente creer, como unos interpretan este versículo, se recibe el Espíritu Santo, los de Hechos capítulo 19, ahí los hermanos esos debían de decir: sí, desde que creímos recibimos el Espíritu Santo. Y ellos dijeron: ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. ¿Cómo los mandó a bautizar el apóstol Pablo? En el nombre del Señor Jesús, y dice: y poniéndole la mano fueron llenos del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Ahora, la pregunta clave es: ¿hay diferencia entre recibir el Espíritu Santo y ser sellado con el Espíritu Santo? La diferencia de recibir el Espíritu Santo y ser sellados con el Espíritu Santo, ahí hay que tener mucho cuidado, porque todas las personas recibimos el Espíritu Santo. Pero les voy a decir algo. Dios, en Apocalipsis capítulo 4, si lo pueden leer, y versículo 5, dice que estaba, 5:4, dice que estaba, que no podían abrir el libro, los 7 sellos, y que de pronto apareció un cordero como inmolado que tiene 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a la tierra. ¿Puede leerlo, hermana? 4, 5 o 4. 5 cosas Sí. o 5 ollas. Donde dice los 7 espíritus de Dios. 5. No es así. No, 5. 5 puede ser, 4, 5. 4 y 5 debe ser. 4, Y el 5. trono salía Y del el ángel. trono salió redondo. Déjame mirar ahí en la Biblia, dame un segundito. No, sí, mira, Apocalipsis 5, el rollo del cordero. Y uno de los ancianos me dijo, el 5:6. 5:6. Ahí ustedes se van a dar cuenta de los 7 espíritus de Dios, porque hay que aclarar todo esto, hermano. Ya la iglesia llegó a una madurez y tenemos que crecer en esto. ¿Qué nos dicen? Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Amén. Los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados, ¿por qué? Por toda la tierra. Esos 7 espíritus de Dios, uno dice, ¿cómo así que 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra? ¿En quién reposó esos 7 espíritus de Dios? Isaías capítulo 11 y versículo 1. Vamos a mirar los 7 espíritus de Dios. Y en dónde se encuentra el Espíritu Santo y en dónde se encuentra para ser sellado. Recuerde que el ser sellados habla de unos sellados que aparecen en el Apocalipsis. Los 144,000 sellados de Israel y los 144,000 sellados de ¿qué? De todo el mundo. Libro de Isaías capítulo 11 versículo 1. Bien importante todo esto. Entonces, hermanos, es algo esencial que nosotros debemos de tener en cuenta, que es las palabras de Jesucristo. Desde el punto de vista de Él es que vamos a tener nosotros el conocimiento perfecto y absoluto, la verdad absoluta. ¿Cómo nos dice Isaías 11 versículo 1? Y saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. El tronco. ¿Qué más? Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de Jehová 1, ¿qué más? Espíritu de sabiduría. Espíritu de Y sabiduría. de inteligencia. 3, Espíritu inteligencia. de consejo. 4, Y de poder. el 5 de poder. Espíritu de conocimiento. De conocimiento 6. Y de temor de Jehová. Temor de Jehová 7. Entonces el quinto es espíritu de ¿qué? De poder. Ese espíritu de poder es el espíritu ¿qué? Santo. Recibiréis poder cuando hayas recibido ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces el quinto es el espíritu. El quinto es el espíritu de poder. Todo eso reposó en Cristo. Por eso es necesario que yo me vaya para que venga ¿qué? El espíritu de poder. Esos 7 espíritus, ¿qué significa? ¿Que son 7 personas diferentes? No. Eso significa que Dios tiene una gama a través de un mismo espíritu, espíritu de temor de Jehová, de inteligencia, de sabiduría, de consejo, de conocimiento, de poder y de temor de Jehová. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice recibir el Espíritu Santo y ser sellados con el Espíritu Santo tiene muchas ramificaciones y todas están dadas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Dios todopoderoso. Entonces a uno por el mismo Espíritu le he dado un don. Vamos ahora a irnos a 1 Corintios 12, versículo 1. Y ahí usted va a encontrar
9 ramificaciones solamente dado por el Espíritu de poder o el Espíritu Santo. Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces, todo dado por el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Entonces, aquí viene la pregunta. El versículo 12, capítulo 2 y versículo 1, ¿cómo nos dice? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dones espirituales, los regalos que Dios nos da. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Siga leyendo porque todavía Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Comienza ahí. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Amén. ¿Qué más? Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Dios es el que produce todos. En nosotros el querer como el hacer produce, nos da los dones, nos da los ministerios y nos da las operaciones por el mismo Espíritu. Pero el Espíritu de Dios. Pero ¿cuáles fueron el Espíritu de Dios que fue enviado a la tierra? Los 7 espíritus. O sea, un solo Espíritu con 7 ministerios, vamos a decirlo así. Siga leyendo, hermana Ana, por favor. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. ¿Y es dada por qué? Por el Espíritu Santo. Entonces, no podemos decir que un hermano que no habla en otras lenguas no tiene el Espíritu Santo, hermanos. ¿Por qué? Porque el hablar en otras lenguas es un don, como el don de milagro. No podemos decir que un hermano, vamos a decir, que no hable en lenguas no es salvo, no. Eso sería como decirle a un hermano, si usted no tiene el don de milagro y no ha resucitado un muerto, usted no va a ser salvo. Es lo mismo decirle eso. O hermano, si usted no tiene el don de interpretación de lenguas, usted no va a ser salvo. También eso, nosotros no podemos llegar a juzgar de esa manera, mis amados hermanos. Jesucristo fue claro, dijo, el que creyere y fuera bautizado será que salvo. Y el que permaneciere fiel hasta el fin, será salvo. Todo ese está dentro, como dice el hermano Alberto, está dentro del paquete de salvación. Pero hay cosas para ser salvos y hay cosas para tener autoridad y tener el poder para ejercer esa autoridad. El Espíritu Santo ha sido dado para ejercer autoridad. Entonces, dentro de los que reciben el Espíritu de Dios, hay unos que van a recibir los dones, unos van a recibir los ministerios y otros van a recibir las operaciones, todo dado por el mismo Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo, después de esa lectura, ustedes léanse 1 Corintios 12, 1 hasta el 16 o hasta el final. Después de eso, el apóstol Pablo dice, ¿acaso puede decir la oreja porque yo no fui ojo? Hermano, si usted habla en lenguas, gracias a Dios que usted habla en lengua. Pero si hay un hermano que tiene el Espíritu Santo y no tiene el don de hablar en otra lengua, no le diga que no va a ser salvo porque eso está mal. Es una mentira. Mire, hermano, ¿por qué es una mentira? Dígame, Abraham recibió el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo se oye es en el Nuevo Testamento y unos destellos por ahí en el Antiguo Testamento con Saúl y algunos de los profetas. Hago la pregunta, ¿Jacob recibió el Espíritu Santo? ¿Isaac recibió el Espíritu Santo? Es una pregunta clara. Un saludo para hermana Emilia Hidalgo Montoya, Marledis Muñoz, William Ardila, Ezequiel Vélez, Estefanía Rodríguez, Gilet Montilla Campo. Para todos mis hermanos un saludo en el nombre de Jesucristo. Entonces preguntémonos, ¿Abraham recibió el Espíritu Santo? ¿Jacob recibió el Espíritu Santo? ¿Isaac recibió el Espíritu Santo? ¿Quieren ustedes oír cómo dice Cristo acerca de ellos? ¿Serán salvos o no serán salvos? Mire, leamos ahora Mateo 8:11, a ver en dónde aparece Abraham, Isaac y Jacob. Desde el punto de vista de Jesucristo. Ahora, el Espíritu Santo, hermano, claro, hay que buscarlo y hay que recibirlo porque eso es un regalo de Dios. Hay muchos regalos que Dios tiene para nosotros. Pero no le digamos al hermano que no ha hablado en lenguas, que no ha recibido el Espíritu Santo, porque eso no es correcto. No es correcto, mi hermano. Eso ya es un juicio y nosotros no estamos para eso, ni Dios nos ha mandado para eso. ¿Qué nos dice en Mateo 1:8-11? ¿Qué nos dice? Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Miren lo que dice ahí. Vendrán muchos del oriente y del occidente. Ahí estamos nosotros por la fe.
¿Quién está hablando? ¿Está en tinta roja? Amén. Está hablando Jesucristo. Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Si están sentados en el reino de los cielos, ¿es porque son salvos o no son salvos? Son salvos. ¿Recibieron el Espíritu Santo? No. Ellos no lo recibieron, pero oyeron la palabra y creyeron por fe. Por eso Jesucristo dice, el que viene a mí yo no le echo ¿qué? Fuera. ¿Cuál es la cita bíblica, hermana Ana? Juan 6. Muy bien, 6:37, ok. Entonces, esa es la parte que nosotros debemos tener en cuenta. Hablemos desde el punto de vista de Jesucristo. Si un hermano habla en otras lenguas, tiene el Espíritu Santo. Si un hermano no habla en otras lenguas, no le digamos que no va a ser salvo, porque no ha recibido el Espíritu Santo, no, porque lo ha podido recibir de otra manera. Mira, hermanos, solamente en el día de Pentecostés 120 recibieron el Espíritu Santo, porque él lo dice. Dígame, los 500 discípulos, los 70 discípulos que mandó Dios, ¿dónde estaban? Después el Pedro bautiza a ¿cuántos? Dice como 3,000 personas. ¿Cuándo ellos recibieron el Espíritu Santo? Usted lo puede recibir en su casa. Pero no le digamos al hermano, usted no va a ser salvo, porque es una mentira. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Ya expliqué, nacer de agua y nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu son las palabras de Cristo. La carne, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Juan 6:63. Cuando yo oigo las palabras de Cristo y las practico, yo estoy naciendo del Espíritu. El Espíritu Santo es para recibir power. Hermanos, ciñense a las palabras de Cristo. Hermano Henry, no es así. Léase Hechos 1:8. ¿Quién es el que habla ahí? Jesucristo. Las palabras, dice Jesucristo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el poder es para ejercer la autoridad. Por eso es que es bien importante. Hermana Victoria Garza, Dios le bendiga, desde México. Entonces, hermanos, no nos apresuremos ni nos emocionemos para comenzar a condenar hermanos y a decirles que no son salvos porque no han hablado en otras lenguas. No hagamos eso. Ya les di la cita bíblica de Mateo 27:52 de unos hermanos que habían dormido en el Señor, habían oído a Cristo, y cuando Cristo resucitó, ellos también ¿qué? Resucitaron y salieron de su sepulcro y se presentaron a muchos. ¿Cuándo recibieron ellos el Espíritu Santo? Nada. Pero Jesucristo dijo, el que oye mi palabra aunque esté muerto, ¿qué? Y si vive es porque es salvo o es condenado. Es salvo. Entonces, aquí hemos leído, dice que cuando vendrán del oriente y del occidente y se sentarán ¿qué? Con Abraham, Isaac y Jacob, en el reino de ¿qué? De los cielos. Y mire lo que dice el siguiente versículo. Léalo, hermano Héctor. Hablando de los que estaban rechazando a Cristo, ¿qué dice? Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas. De afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mas los hijos del reino serán echados ¿a dónde? A las tinieblas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué lo dijo Cristo, los hijos del reino? ¿Cuáles son los hijos del reino, mis amados hermanos? Por eso es que dice, allí serán echados, será el lloro y el crujir de dientes, o sea, la gran tribulación. Por eso es bien importante, hermanos, que tengamos en cuenta esto. Hay una iglesia en Colombia, yo me levanté en esa iglesia y todos mis amigos están allí. Y hay una polémica con lo del Espíritu Santo, si es necesario para ser salvo o no es necesario para ser salvo. La respuesta más correcta fue la que dio el hermano Álvaro Torres. Es una respuesta totalmente correcta. Dice, está dentro del paquete de salvación, pero el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo, y es así porque lo dice Cristo. Entonces, ¿para qué el Espíritu Santo? Para recibir poder. Ahora, se recibe el Espíritu Santo, pero dentro de recibir el Espíritu Santo están los sellados. Dice que es el sello del Espíritu Santo. ¿Cuándo se sella el Espíritu Santo? Todo es dado por el Espíritu de Dios. Todo es dado por el Espíritu de Dios. Pero el sello, aparecen sellados 144,000, 12,000 de cada de las tribus de Israel, y aparecen otros sellados 144,000 de toda la tierra, de todos los redimidos dentro de la tierra. ¿Cuál es la característica de estos sellados? Que en sus bocas nunca se halló ¿qué? Mentira. Eso está, creo que es en Apocalipsis 19:4, algo así, no estoy muy seguro. En sus bocas no se halló mentira. Entonces, cuando nosotros estamos predicando, hermanos, debemos de tener un cuidado tremendamente, porque usted puede decir algo que no es verdad. No digamos
que los hermanos están diciendo que no es necesario recibir el Espíritu Santo y que no digamos lo que no están diciendo los hermanos. Los hermanos están diciendo que el Espíritu Santo hay que recibirlo. Pero si la persona acepta a Cristo, como todos los que antes de Cristo, de Jesucristo les predicó a cantidad de personas, antes del día de Pentecostés, vamos a decir que todo ese trabajo de Cristo fue en vano y que nadie de esas personas fueron salvas, porque fueron antes del día de Pentecostés. No podemos decir eso, hermanos. Si hay un hermano que no tiene el don de hablar en otras lenguas y nunca ha hablado en lenguas, pero es un hermano fiel a Dios, ¿cómo le vamos a decir que no es salvo porque no habla en otras lenguas? Es un error. Nosotros no podemos decir eso. Mire lo que Jesucristo le dice a quien ¿cómo era que llama el que se subió a un árbol? A Zaqueo. Dice, voy a tu casa, y llega a tu casa, y Zaqueo dice, si yo le he defraudo, voy a devolver esto. ¿Y qué dice Cristo? Hoy ha llegado, ¿qué? La salvación a tu casa. Quedémonos con el punto de vista de Jesucristo. Claro, hermanos, yo los invito a que todos nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, claro, porque eso es para aspirar, ¿qué? A ser rey y sacerdote con Cristo. Pero para que usted reciba el Espíritu Santo y ser rey y sacerdote, usted tiene que tener un conocimiento. Jesucristo va a nombrar a un rey, dígame, si a los apóstoles les dice, ustedes que me han seguido, han estado conmigo, digo que en la regeneración os sentaréis en los 12 tronos y juzgaré las 12 tribus de Israel. Hago yo la pregunta, ¿qué necesita tener un juez para juzgar? ¿Qué conocimiento necesita tener? ¿De la justicia? Porque ¿cómo va a juzgar a alguien que no conoce la justicia? Entonces, si Dios elige los 144,000 sellados y tiene los 144,000 de los otros, porque eso hay que estudiarlo en el Apocalipsis, esos son sellados que tienen que dar un conocimiento pleno. Por eso dice, ¿en dónde se revela la justicia? En el Evangelio. Por eso es muy importante, hermanos, que tengamos en cuenta el punto de vista de Jesucristo. Desde Génesis a Apocalipsis hay que predicar la Biblia. Y todo lo que esté conforme a las sanas palabras de Cristo es Evangelio. No se olviden de esto, es Evangelio. Es bien importante que tengamos en cuenta todo esto. Ahora, en 1 Corintios puede seguir leyendo el siguiente versículo que leyó. ¿Cuál fue? En 1 Corintios 12, estábamos como en el 5. En el 6 íbamos, exactamente. Entonces, el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios da 3 dones, 3 ministerios y 3 operaciones. Y dentro de esos están el don de milagros, don de discernimiento de espíritus, el don de sanidad, y están todos estos ministerios. Hermano Robinson Escobar Osorio, amén, muy bien explicado, muchas gracias, bendiciones. Una última pregunta: para servir en el altar ejemplo predicado debemos de haber hablado en nuevas lenguas. Vamos a Cristo, mi amado hermano Robinson. Vamos al punto de vista de Cristo. Dígame, a los 70 que envió Cristo de 2 en 2 a predicar, ¿habían recibido el Espíritu Santo? No habían recibido el Espíritu Santo. A los apóstoles lo mandó también de 2 en 2 y no habían recibido el Espíritu Santo. La mujer samaritana evangelizó toda una ciudad. Digo, yo creo que encontré al Mesías porque me ha dicho unas cosas y todo eso, y llegó toda la gente. Dice, ya no creemos solamente por tus palabras, sino que lo hemos oído y sabemos que Él es el Mesías. Entonces, no limitemos a los hermanos. No limitemos a los hermanos, mis amados hermanos. No los limitemos. Si usted ha sido bautizado y usted ha creído en Jesucristo, usted no espere tener un título, un cargo que le dé la iglesia para hablar de Cristo. Eso sí, escudriñe la palabra de Dios, escudriñela y identifíquese con el punto de vista de Cristo. Esta es la iglesia que usted esté, pero identifíquese con él. Lo que no esté de acuerdo al punto de vista de Cristo, hazlo a un lado. Pero no llame evangelio lo que no es evangelio. ¿Qué es el evangelio? Todo lo que habló nuestro Señor Jesucristo y todo lo de Génesis y Apocalipsis que esté conforme a las sanas palabras de Cristo es evangelio. ¿Qué dijo Cristo? ¿Y de predicar qué? El evangelio, mis amados hermanos. El evangelio. No nos mandó a predicar homilética, hermenéutica o la exégesis o la parte apologética. No estoy en contra de eso, pero yo les voy a decir un asunto. Yo soy salvo.
Y yo soy libre por conocer la verdad de quién, la verdad de Cristo. Si yo digo, estas son unas gafas, esa es una verdad, pero yo por esta verdad yo no soy libre. Yo soy libre es por la verdad de Cristo. ¿Y cuál es la verdad de Cristo? El Evangelio. Que en algunas Biblias lo que habló Cristo está en tinta roja. Eso es. Entonces, para servir en el altar, escúcheme bien, para servir en el altar, lo que necesitamos. Por eso es que Jesucristo no está de acuerdo con las posiciones dentro del pueblo de Dios. Cuando los apóstoles, que uno quería estar al lado derecho y otro izquierda, entonces los apóstoles dicen, bueno, es como que estos dos se nos querían adelantar. Entonces se enojaron con esos dos hermanos y Jesucristo les dice muy claro, ustedes saben que los reyes buscan posición para ejercer ¿qué? Dominio. Los gobernantes para ejercer autoridad sobre las personas. Y Cristo es el que dice, mas no así vosotros. El que quiera ser el primero, hágase ¿qué? El siervo de todos. Y el que quiera ser grande, hágase el servidor de todos. ¿Qué significa eso? Que yo con cargo o sin cargo, yo voy a predicar que el Evangelio. Hermano Robinson Escobar, Dios le bendiga, espero que haya quedado su pregunta contestada. Jesucristo mandó 70 de 2 en 2 a predicar. Después mandó a los apóstoles de 2 en 2. Después les dice que es en Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto para recibir ¿qué? Poder. Eso es diferente. No es lo mismo que tú prediques, ¿ya? Y que tú vayas a ejercer autoridad sin tener poder. ¿Qué es ejercer autoridad sin tener poder? Yo voy a decir algo que a mí me pasó. Yo llego a una iglesia y está allí un pastor y comienza a predicar. Y comienza el pastor a decir, pasen todos, pero no se arrodillen, queden de pie porque van a ser derribados por el Espíritu Santo. Yo hago una oración y digo, Señor, si esto que están haciendo no pertenece a tu espíritu, es que Él no lo puede hacer. Era un lugar, una plataforma como de unos 20 metros y vienen del lado izquierdo al lado derecho, no sucede nada, yo sigo orando que no pueda tumbar a ninguna persona, si esto no es de Dios, van nuevamente hasta otra, dos veces nada y vuelven nuevamente y yo ya dejo de orar y comienza la gente a caer de para atrás. Yo les voy a decir algo, hermanos. Por eso es importante entender la Biblia. Amén. Quedó muy bien contestada. Que Dios le siga usando en gran manera. Muchas bendiciones y gracias nuevamente. Amén, hermano Robinson. Entonces, le voy a decir lo siguiente. Yo veo eso y yo no puedo juzgar. Le pregunto al que está haciendo eso, hermano, ¿cómo hacemos para probar en la Biblia que cuando la persona se cae de atrás es derribado por el Espíritu Santo? Nosotros hacemos eso y no lo podemos probar por la Biblia. Bueno, entonces había una hermana asistiendo allí y yo le digo, hermana, el mismo pastor dice que no se puede probar eso de la Biblia. Y había otra hermana que era amiga de la hermana y viene y dice, ay, el pastor me colocó la mano y yo caí, fui derribada por el Espíritu Santo, me sentí muy bien. Y entonces la hermana dice, pero el hermano Henry dice que eso no es de parte de Dios. Entonces ella descuadró las cosas. Me llaman a mí al paredón como dicen, hermano, que usted anda diciendo esto y esto y esto. No, yo he repetido lo que ha dicho el que predicó, que no se puede probar por la Biblia. ¿Y qué tal si yo ahora mismo le pongo la mano y usted se cae y se es derribado? Y bueno, y yo le miraba en los ojos al que me estaba diciendo eso a ese pastor, que estaba con ira, que era un asunto diferente, que estaba airado. Entonces yo dije, bueno, yo conozco el mundo espiritual. Miren la parte. Cuando una persona cae en el suelo, hacia atrás o lo que sea, puede haber dos opciones. Una, para que salga ¿qué? El espíritu inmundo, porque eso pasó en la Biblia, el espíritu inmundo. La otra es que puede ser un acto que eso, yo vi una vez un mago que presentaron en un programa de televisión y él decía, ¿y usted qué hace? Yo hago liberaciones. Y era un mago. Y entonces, ¿cómo hace el mago? Y entonces yo necesito a alguien que se haga detrás de esta persona. Y entonces le hizo, y la persona se cayó. Y entonces le hizo meter la mano en una jarra y con agua. Y ahora piense en algo que a usted le ha atormentado toda la vida. Y el mago con una pizarra estaba escribiendo. Cuando yo tenía 18 años me casé en Grecia y tal persona en la noche de bodas me ultrajó, que me mandó al hospital por 2 meses. Y entonces está escribiendo el mago en la pizarra. O sea, leía por lo menos la mente de la otra. Y entonces le dice al que está dirigiendo, pregúntele que por qué está llorando, a la que estaba caída de para atrás.
Porque yo cuando tenía 18 años también me pasó esto y yo quedé perplejo. Ese hombre se quita el traje de mago y se pone de pastor y es un pastor haciendo liberaciones. Por eso dice, en aquel día miran, Señor, en tu nombre hicimos ¿qué? Milagros, sanidad, echamos fuera demonios, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es la liberación que Dios hace? ¿Es esa? ¿La parte psicológica? ¿O hay una liberación? Esas son relativas, pero la liberación que trajo Cristo es la absoluta. Es muy diferente, mis amados hermanos. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Entonces, bien importante es, ¿ya? Que nosotros tengamos en cuenta, son las 6:58, que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente, que nosotros vamos a predicar la Biblia desde el punto de vista de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, viene el hermano y dice, ahora mismo yo le voy a poner la mano y usted se va a caer. Y yo, bueno, yo estoy aquí sentado, tendré que ponerme de pie. Póngase de pie. Bueno, yo me puse de pie. Le dije, mire, yo conozco el mundo espiritual y yo soy un guerrero de parte de Jesucristo y sé con quién estoy. Pero usted ha venido a desafiarme, bueno, cuando el hombre levanta la mano y me va a poner así la mano para derribar, como ellos dicen, yo dije, hay poder en el nombre de Jesucristo. El hombre botó la mano y quedó, y yo digo, bueno, ¿qué está pasando? Y no lo quise, como dice, rematar. Me dijo, no, yo veo que tengo que ayunar más y orar más, porque usted es muy fuerte. Entonces yo le hago la pregunta a él, hermano, si usted viene con el poder de Dios, ¿habrá otro poder por encima de ese? Más bien pregúntese qué poder está usando. ¿No dice la Biblia que hay un poder engañoso, que hay milagros engañosos, que hay todo eso? Entonces, hermano, escudriñemos, no nos dejemos engañar. Un pastor predica y dice, hermanos, van ante Jesucristo a buscarlo en el huerto, y él dice, yo soy, y todos retroceden y caen de para atrás. Yo busco en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En ninguno dice que caen de para atrás, dice, y cayeron en tierra. ¿Qué es caer en tierra? Voy al libro de Daniel, y Daniel cae en tierra y dice, quedo sobre la rodilla y las palmas de las manos hacia adelante. ¿Cómo quedaban los ídolos cuando llevaron el arca de Noé al templo del dios Dagón, de los filisteos? ¿Cómo caían los ídolos? De para atrás, a todos al frente. Entonces, hermanos, distingamos las palabras de Cristo. Una bendición para todos, Dios me les bendiga, los aprecio muchísimo, bendiciones y deleitémonos en las palabras de Jesucristo. Es necesario que renovemos nuestro espíritu de la mente con las palabras de Cristo, que son espíritu y son vidas. Efesios 4:23, Juan 6:63. Les digo las citas bíblicas. Y muchos de los que habían muerto resucitaron antes del día de Pentecostés, antes de recibir el Espíritu Santo, Mateo 27:52. Y ahora, en Mateo 8:11, cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, eso estaba en el Antiguo Testamento, ellos son salvos, no reciben el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para recibir poder y para ser sellados. Son 144,000 de los estos y 144,000. No todos, pero sí va a haber muchos que van a ser reyes y sacerdotes, y si nosotros somos también reyes y sacerdotes. Oremos todos. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, y llénanos cada día más de tu sabiduría y de tu punto de vista, y trae bendiciones a todos los hermanos. Danos la suficiente sabiduría para hacer solo tu voluntad y no la nuestra, tú en nosotros y nosotros en ti, perfecto en unidad. Danos la suficiente sabiduría para hacer más de lo que tú nos has mandado a hacer. Danos la suficiente sabiduría para no aspirar a ser más de lo que tú quieres que seamos. Danos la sabiduría para darte solo a ti la honra, la gloria y toda adoración y alabanza, porque tú creaste todas las cosas, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos, Dios les bendiga, hermano Robinson, Dios les bendiga en gran manera igualmente por su tiempo, su trabajo. También comience allí también a hacer las cosas de Dios. Dios les bendiga a mis amados hermanos, Dios les bendiga mis hermanos, los 33, Dios les bendiga los 340 likes, Dios les bendiga.